Por un lado, tenemos que dejar las cosas bien claro. En la historia del pueblo judío nunca estuvimos mejor. Nunca hemos sido una potencia militar. En la historia, y ahora sí. Nunca hemos sido una potencia económica y somos un país que crea muchísimo para toda la humanidad y nunca tampoco hemos estado, por ejemplo, en un nivel tan alto a nivel cultural. Somos el segundo país más culto del mundo, por lo tanto no estamos tan mal. Cada tanto tiempo hay peligros de seguridad como ahora y vemos una ola de atentados problemática, que es principalmente con cuchillos. No la podemos llamar exactamente una intifada, pero es una ola más de problemas que tenemos. Y todo el Medio Oriente está claramente revoltoso, muy inestable, y por lo tanto a veces cuando hay mucha marea lo importante es intentar sobrevivir a la marea y no intentar solucionar problemas que son difíciles de solucionar. El principio de dos estados para dos pueblos, yo estoy completamente de acuerdo. Tiene que haber un estado para el pueblo palestino, tiene que haber un estado para el pueblo judío, en el cual Israel se retire de buena parte de Cisjordania y el Estado palestino reconozca a Israel como Estado judío, porque el punto teológico significa que el conflicto se terminó. Reconocer a Israel como Estado judío es una obligación para dar punto final a este conflicto. El problema es que Mahmoud Abbas lamentablemente y actualmente no puede reconocer a Israel como Estado judío, porque probablemente el Hamas, la oposición, lo sacaría del poder por la fuerza. Sería un punto muy grave para él y por eso mismo la pelota está en su campo. Él tiene que decidir reconocer a Israel como Estado judío o no. El nivel de pobreza que nosotros conocemos en Israel no es el nivel de pobreza que nosotros conocemos en otros países latinos. No es el mismo nivel de pobreza. En general, te voy a decir un ejemplo de una universidad de Tel Aviv que hizo un informe con respecto a esto y dice que los niveles de pobreza en Israel se tienen que medir de forma diferente. Y es si, por ejemplo, tú puedes mandar a tu hijo o no a un taller extracurricular. Por lo tanto, cuando tú dices hay nivel de pobreza en Israel, hay nivel de pobreza. Pero el problema principal en Israel es que somos una sociedad muy enfocada al consumo. Y por lo tanto ha habido un crecimiento muy alto económico y una brecha que se ha ampliado a pesar de que en los últimos años se intenta reducir esa brecha, que es el índice Gini, que Israel está entre los países con más brecha en ese sentido. Los países que tienen más brecha son México, Chile y Estados Unidos, dentro de la OECD, de la OCDE. O sea que sí tenemos una brecha y es obligación del Estado de Israel achicarla para que todo ciudadano israelí tenga más o menos un nivel de ingreso parecido. Israel tiene un potencial de turismo impresionante. No tenemos la estructura hotelera todavía para poder captar la cantidad de turismos que podría venir. Tenemos una cantidad de turistas que están llegando de Brasil, de Rusia, por ejemplo. Estamos hablando de una cantidad de turistas serio, pero en vez de tener 2 millones, 3 millones de turistas como tenemos cada año, podríamos perfectamente, al ser el centro de las religiones, podríamos tener muchísimo más. Y además Israel tiene mucho más para ofrecer. El clima, playas, conflictos, pero también tecnología. Podríamos ofrecer mucho más. Evidentemente, cuando hay estabilidad política, vienen más turistas. La inestabilidad política crea menos turistas, pero el potencial existe. Por lo tanto, no tendríamos que asombrarnos que en otros años veamos mucho más turistas de los que hay todavía ahora. El hacer asbará significa invertir en nuestra educación, porque cuando alguien no tiene conocimiento y le falta ese antivirus que te protege de un ataque, esa información negativa en contra de los judíos o en contra de Israel te influye. Y por lo tanto, cuando una persona más sabe, es más fácil que no le penetre la información negativa en contra de Israel. Lo que hay que invertir es aumentar de forma significativa los contenidos que manejan las comunidades. Y las comunidades en este sentido tenemos situaciones un poco diferentes en cada país. Tenemos países que, desde el punto de vista político y cómo se respeta la comunidad y los niveles de antisemitismo están muy bien. Por ejemplo, México, Colombia, Uruguay, que son países que tienen también comunidades con conocimiento y también una buena labor diplomática dentro del país. Y tenemos otros países que la tienen mucho más difícil, como por ejemplo Chile, que tiene una comunidad de 500.000 de palestinos que hacen mucha presión. Lo que hay que entender es que el país más ataca a los judíos cuanto más antisemita es. Y el antisemitismo es un fenómeno europeo. Por lo tanto, países que tienen mucha influencia europea, como por ejemplo Argentina y Chile, son países con tendencias más antisemitas. Y ahí la situación es más difícil. Y las comunidades muchas veces son más grandes o más diversas. O sea que no es algo homogéneo. Felicitaciones a Enlace Judío por el trabajo que hacen y bueno, sigan así, que es muy necesario para las comunidades judías, no solamente México.